Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio González Vázquez. Soy profesor de la Universidad Tecnológica de la región centro de Coahuila, en el municipio de Monclova, en el estado de Coahuila. Este proyecto eh, está enfocado en la línea de investigación de desarrollo tecnológico de materiales. El cuerpo de trabajo, el grupo de trabajo, lo compone el ingeniero Jorge Armando de los Santos, el ingeniero Martín Maldonado y la maestra Dulce Magdalena Martínez. Lleva por nombre Análisis de microdureza sobre probetas de acero grado estructural 36 endurecidas por cementación sólida, utilizando carbón a base de hueso de aguacate y cáscara de huevo como indicador ecológico. El contenido es la introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y la bibliografía correspondiente. Como introducción, los aceros son materiales que se utilizan mucho debido a sus ventajas en cuanto a propiedades mecánicas. El detalle con los aceros comerciales es que contienen muy bajo carbón. Precisamente son grados estructurales que se utilizan para construcción, fabricación de equipos para la industria minera, pero cuando se trata de materiales antidesgaste es complicado utilizar los aceros comerciales. Hay que termotratarlos, someterlos a un tratamiento termoquímico, el cual consiste en agregar carbono. El carbono es un elemento sustancial que favorece el incremento de la dureza del material y por ende aumenta la resistencia al desgaste. Tenemos algunas imágenes de unos equipos que fabricamos en el año 2018, son conveyors para una empresa canadiense, que son transportadoras de mineral. La parte del frame, la parte del piso, es una placa AR400, que es una placa termotratada, que resiste, tiene una alta dureza, alrededor de 700 a 650 Vickers de dureza, y eso permite que sea muy resistente al desgaste. En la imagen B, esta que está acá, tenemos un proceso de cementación sólida de un engrane. Los engranes también por el esfuerzo mecánico que ejercen y el desgaste, tienen que ser capas cementadas, o sea, capas muy ricas en carbono que presenten durezas óptimas para que garantice la resistencia al desgaste. La cementación sólida consiste en aumentar el contenido de carbono de manera superficial en el acero, generándose una atmósfera de CO2, de un gas carburante. El CO es un gas que permite la difusión sólida entre los átomos de carbono de manera intersticial en los átomos de hierro. Todo esto es gobernado por la fórmula de flujo de corriente de átomos, que es el producto del coeficiente de difusión o el coeficiente de difusividad, que es una constante termodinámica que encontramos en muchos libros, en normas, dependiendo del material que se pretenda cementar. Se multiplica por el diferencial de la concentración del carbono y con respecto al gradiente de distancia, que es Dx. La capa cementada forma un carburo de hierro. Es demasiado, contiene un carbono que la dureza permite ser resistente al desgaste. El proceso de cementación sólida del acero consiste en una caja metálica de chapa metálica. Se coloca la mezcla de carbón sólido, carbón coque, más carbonato de bario como activador. Se pone la pieza adentro, se le deja un espacio para que se lleve a cabo el intercambio de gases en la reacción química. Se somete a una temperatura de 930 grados, que es la temperatura crítica para el cambio de fase alotrópico del acero. El acero cambia a fase austenítica, lo cual permite termotratarlo o adicionarle, en este caso carbono. Hay procesos de nitruración, se utiliza nitrógeno para formar nitruros, que es el mismo principio de difusión sólida. Las reacciones que se llevan a cabo, el carbono reacciona con el oxígeno formando CO, que es el gas que permite la carburización de la superficie de la pieza metálica. Pero aquí hay algo muy interesante. Cuando hay un desbalance en la reacción, ya sea por el tiempo de permanencia, ese CO se convierte en CO2, en dióxido de carbono, lo cual se genera una atmósfera descarburizante. O sea, que en lugar de endurecer la pieza, le voy a quitar la dureza, y eso es perjudicial para este proceso. Entonces, lo importante aquí es controlar ese equilibrio entre esos dos gases. ¿Para qué? Para que pueda existir una atmósfera carburante y no una atmósfera descarburante. El objetivo general de este proyecto es evaluar las probetas de acero, grado estructural A36, un grado comercial, cementadas con una mezcla de carbón a base de hueso de aguacate y cáscara de huevo como activador ecológico, en lugar del carbonato de bario, que es un metal pesado y afecta rotundamente el medio ambiente. Entonces, los objetivos específicos es elaborar el carbón a base del hueso de aguacate. Se carbonizó a 500 grados centígrados por un lapso de 3 horas dentro de un horno mufla
Posteriormente se realizó el proceso de cementación, que es una mezcla de carbón de hueso de aguacate, 80-20, y cáscara de huevo con yogur ecológico pulverizada. Posteriormente se hizo un tratamiento térmico de revenido, 400 grados centígrados, para homogeneizar o para aliviar tensiones internas, y al final se realizó un perfil de microdureza de la muestra de acero cementada a la misma temperatura en diferentes tiempos de permanencia, 2, 3 y 5 horas. La metodología consiste en establecer las variables de control, diseño experimental de las probetas, fabricación de las probetas, inspección de las variables de control, cementación de las probetas, el análisis de resultados y la discusión y conclusiones. El proceso consiste, o el procedimiento consiste en probetas de acero 36 de 1 centímetro de ancho, 3 de largo por 0.4 centímetros de espesor. Se colocaron dentro de una caja de chapa metálica con una mezcla de carbón, de hueso de aguacate y cáscara de huevo en relación de 80-20. Se colocaron dentro de una horno mufla a 970 grados centígrados en lapsos de 2 horas, 3 y 5 horas. Seguido de eso se hizo un tratamiento térmico revenido, 150 grados centígrados, para aliviar tensiones internas. Al final, las probetas se analizaron utilizando un microdurómetro de Bimetal, modelo CB400 AAT, con una carga de 500 kilogramos fuerza. Hicieron son como alrededor de 5 indentaciones de microdureza. Los resultados son los siguientes. Podemos observar de permanencia a 970 grados centígrados. Presentó durezas de 550 hasta 650 vickers, durezas más altas. Posteriormente sigue la probeta 3, que estuvo por un tiempo de 3 horas a la misma temperatura, 970 grados centígrados, y mostró durezas de 450 a 500 vickers. La probeta, la 4, probeta 4, mostró durezas considerables también, entre 400 y 450 vickers, lo cual garantiza que el proceso sí se generó una atmósfera carburante y se llevó a cabo un proceso de cementación. Y por último, esta, que es la probeta virgen, la que no se fue sometida, la que no tuvo interacción con temperatura ni con carbono, que es la dureza de fábrica del material estructural, en este caso del acero, la 36, ronda de 100 a 200 vickers de dureza, es demasiado suave, no puede ser utilizada como material antidesgaste. En la gráfica 2 se muestra la comparación de medias con las desviaciones estándar, y la probeta 1, la que no fue sometida, pues presenta las durezas previamente mencionadas de 100 a 200 vickers, y las otras tres se alcanza a ver un decremento, una tendencia, conforme más tiempo esté en la mufla, se va a descarburizar, o sea, se genera un desbalance entre el CO y el CO2, generándose CO2, lo cual permite o se lleva a cabo esa extracción del carbón, o sea, una descarburización, le baja la dureza a la muestra, y eso es perjudicial para este proceso, porque se pretende incrementar la dureza, no bajarla. Como conclusión, se entiende que la probeta o la muestra, que estuvo a 2 horas, a 970 grados, mostró mayor índice de microdureza comparado con las otras tres. Se entiende que entre más permanezca la probeta dentro de la mufla, se lleva a cabo un proceso de descarburización, como lo menciona Salazar Wilmar en su trabajo de investigación. Estas son las referencias. Se recomienda posteriormente, se va a realizar metalografías para poder ver la micrografía de la superficie y determinar qué fase se encuentra de manera transversal, donde se alcanza a apreciar ese límite que existe entre la capa cementada y la capa que no tuvo contacto con el carbono. Y sería todo. Muchas gracias por su atención.